Estamos a 13 de enero del año 2024. Son las 10:18 de la noche. Antes que nada, quiero enviar un fraternal saludo a los grandes amigos del ajedrez que están participando con ese proyecto que se inició en Ecuador y ha enlazado Venezuela con Ecuador y otros países, que es el proyecto del maestro internacional por correspondencia César Reyes, a través de su programa de Chess Kids. Ustedes pueden buscar Chess Kids y tiene su plataforma, tiene sus clases y en verdad están muy bien organizados. Y un saludo, que hoy tuvieron un torneo interesante en la ciudad de Maracaibo. Me hubiera gustado asistir, pero no me fue posible. Pero Dios mediante estaremos allá. Eso es lo que pensamos hacer. Bueno, luego de este paréntesis, breve paréntesis de un minuto, vamos a, vamos a aprender de esos clásicos del pasado. Vamos a regresar al pasado. Y tengo unos audios de un colega abogado que se llama Eddie Thomas, que con mucho gusto él, bueno, pasó unas clases por WhatsApp y en el grupo de abogados, que tiene que ver con esos clásicos de la enciclopedia Larousse, hablando de las características de cada jugador de esos del pasado. Podríamos ir escuchando y a medida que va avanzando las clases de Thomas, pudiéramos estar analizando, ¿no? Vamos a empezar desde esos clásicos de los inicios del ajedrez, cómo veían el ajedrez esos hombres cuando aún no existía ni la electricidad, ni los celulares, ni la televisión, ni el WhatsApp, ni los aviones, ni los automóviles, no existía nada de eso. Pero ya el ajedrez estaba presente, que sufrió muchas modificaciones a lo largo del tiempo, pero ya creo que en los tiempos de Filidor ya se jugaba el chaturanga o el chantra del pasado, ya fue tuvo sus modificaciones correspondientes a llegar al ajedrez de hoy en día. Vamos con Filidor, uno de esos grandes del tablero, aunque cabe mencionar de que un gran artista del ataque fue Greco, el jugador Greco, creo que era de ascendencia italiana, no recuerdo, y Ruy López, el sacerdote Ruy López de España, pues con su famosa apertura Ruy López. Pero hicieron grandes aportes, pero la genialidad de Greco, imagínense, dicen de que Greco tenía una imaginación incluso superior a muchos jugadores a lo largo de la historia. O sea, los ataques de Greco eran fulminantes, en verdad. Pero bueno, creo que arranca desde Filidor y vamos a escuchar a Eddie, espero que tenga el máximo volumen, para beneplácito y análisis y estudio de cada uno de nosotros. No es que vamos a invocar el espíritu de los pasados, no tenemos que hacer gran dramático esto, pero sí vamos a escuchar el legado que ellos dejaron, las enseñanzas y las perspectivas que ellos tenían con respecto al ajedrez. Y seguro que vamos a aprender bastante. Sin más preámbulos, empezamos con las clases de Eddie Thomas, gran amigo abogado que todavía está en ejercicio de la profesión. Filidor decía, de su buena o mala disposición de los peones, depende el triunfo o la derrota en la partida. Insiste un Filidor que arremete contra el conservadurismo de muchos. Y de hecho, el impacto de esta auténtica revolución del mundo del ajedrez es
Vamos a escuchar otra vez lo de Filidor, porque me llama la atención, porque fue como un cambio conceptual, ¿no? Que el alma del ajedrez tiene que ver con la estructura de los peones, ¿no? Que es algo que, contrario a la actividad de las piezas del ajedrez romántico. Bueno, imagínense, si estamos hablando del siglo XVIII, más atrás, de los 1700, los 1600, 1700, sí, de Filidor, él ponía mucho empeño en cuanto a no dejar debilidades y mantener una fuerte estructura de peones. Y era un concepto revolucionario para la época, ¿no? Fíjense cómo ha evolucionado el ajedrez tanto desde prácticamente desde esos tiempos. Vamos a escucharlo otra vez. Filidor decía, de su buena o mala disposición de los peones depende el triunfo o la derrota en la partida. Insiste un Filidor que arremete contra el conservadurismo de muchos. Y de hecho, el impacto de esta auténtica revolución del mundo del ajedrez Es decir, de acuerdo a la buena o mala disposición de los peones, de la ubicación de los peones, depende el triunfo o la derrota de las partidas. Y va en contra del conservadurismo. O sea que todavía no estamos en la era romántica del siglo XIX, sino que estamos hablando del siglo XVIII, que jugaban con más conservadores, y esto no lo sabía yo, ¿no? Para la época. es enorme. Se me olvidaba. Ajá. Filidor publica el fruto de sus reflexiones en el libro Análisis del juego de ajedrez. Entre las revolucionarias ideas que expresa en él, destaca su gran principio. Los peones son el alma del juego. Los peones son el alma del juego. La ubicación de la estructura como formación, como la primera línea de batalla, representan el alma del juego según Filidor. Ahí empezaron, allí es como los inicios del ajedrez conceptual, de las ideas y las estrategias, del ajedrez estratégico. Pues. Es como los inicios. Y es muy interesante. Y no sabía que había redactado un libro para la época, tal cual como lo dice el abogado Eddie Thomas. Al mismo tiempo, Londres ha encontrado su campeón en la persona de Alexander MacDonald, un irlandés nacido en 1798 que Inglaterra, al mismo tiempo, para la época, consiguen su campeón, que es el McDonald. Ahí habla de la fecha, ¿no? Vamos a escucharlo bien. al mismo tiempo, Londres ha encontrado su campeón en la persona de Alexander MacDonald, un irlandés nacido en 1798 que desafía uno tras otro a sus adversarios, sin que nadie pueda oponerse a su elegante estilo de ataque. En 1834, animado por sus admiradores, MacDonald lanza un desafío a Le Bourdonnais, que lo acepta de inmediato. El francés acude a Westminster Club de Londres para disputar el encuentro. El duelo comienza en junio de 1834 y dura hasta octubre. Dividido en 6 confrontaciones, se desarrolla en un ambiente apasionado y ruidoso, pues los espectadores no se privan de hacer comentarios en voz alta. Hasta 85 partidas se disputan. Le Bourdonnais gana 45 y pierde 27. Las 13 restantes acaban en tabla. Le Bourdonnais se impone porque es un jugador más completo. Supera a MacDonald en destreza, gasta menos energía y juega más rápido. Todo gracias a su mejor comprensión de la estrategia. La cuarta partida del primer encuentro ya ilustra esta superioridad, pues el británico está poco menos que derrotado tras el intercambio de damas. Y entonces viene el jugada por jugada de ese cuarto encuentro. Bueno. La verdad que yo no conocía. Me disculpan que voy a rascarme aquí un momentico aquí en la espalda. Ah. La verdad es que yo no sabía, en verdad, estos predecesores de Paul Morphy, no sabía, en verdad. No sabía de un jugador joven y talentoso de Inglaterra que era McDowell,
que nació a finales del siglo XVIII y se enfrenta con la Bourdonnais, un experimentado jugador más completo francés, en 1843 y juegan una serie de partidas que jugaron como 85 partidas, fue lo que entendí yo, pero más de 45 partidas aproximadamente ganó la Bourdonnais. Era un jugador más completo y el otro era como más apasionado, ¿no? Impresionante como y el espectáculo, fíjense como la concurrencia y la gente asistiendo al espectáculo, viendo a los mejores jugadores de Europa de la época, ¿no? Impresionante, todavía no vemos la incursión de los Estados Unidos aquí. Todo por hoy. Continuará. Buenas noches. Desaparecido, Philidor, el Café de la Regence sigue reuniendo a los mejores jugadores. Durante 15 horas al día, allí se disputan encuentros informales. Entre los habituales del lugar destaca un personaje pintoresco, ex militar del ejército napoleónico, Alexandre Louis Honoré de Chapelle. O sea, estamos hablando que Philidor entonces era, yo pensaba que era italiano y no. Greco sí creo que era italiano, pero de la época Giuseppe Greco, ¿no? Y tenemos la italiana, la Yuco Piano, ¿no? O sea, que es anterior, siglo XVIII. Pero el Café Regent de París, de Francia, fíjense cómo nos está ilustrando Eddie Thomas, que es apasionante la historia, me gusta mucho la historia. Y habla de los que continuaron, parece que de un militar de Napoleón, ¿no? Vamos a escuchar otra vez el nombre. Desaparecido, Philidor, el Café de la Regence sigue reuniendo a los mejores jugadores. Durante 15 horas al día, allí se disputan encuentros informales. Entre los habituales del lugar destaca un personaje pintoresco, ex militar del ejército napoleónico, Alexandre Louis Honoré de Chapelle. Ex militar, ex integrante del ejército napoleónico de Chapelle, es lo único que Alexander de Chapelle, ¿no? Al final es lo que escucho yo. Convencido de su superioridad, solo juega si concede ventaja a sus adversarios. Oh, miren la arrogancia que tenían los ajedrecistas de la época. Hoy en día, como ha evolucionado tanto la teoría, solamente una persona que estuviera apenas aprendiendo a mover las piezas se le puede dar pieza de ventaja, ¿no? Pero en ese entonces quería demostrar una amplia superioridad, sea quien sea, al que le tocara, no jugaba si le daba ventaja. Aunque sea un peón, no sé, vamos a escuchar. Nada propenso a una visión científica del juego, justo lo contrario que Philidor. Declara, sin embargo, el estudio teórico de las aperturas es una pérdida de tiempo. Alexander de Chapelle iba en contra de la corriente del ajedrez de los conceptos, que al final fue lo que se impuso, ¿no? Posteriormente. Philidor en verdad sí tenía razón, pero Alexander de Chapelle, el militar napoleónico, dice de que estudiar las aperturas era una pérdida de tiempo, aunque tiene un cierto toque a lo Capablanca, ¿no? Que Capablanca decía que más que estudiar las aperturas, asegúrate de tener un buen final, una buena técnica de finales. Y al tener una buena técnica de finales, bueno, aseguras como más del 60% del éxito, del triunfo de tus partidas, ¿no? Pudiéramos decir. Pero qué interesante cómo se contradecían y se contestaban los jugadores de la época, ¿no? Este trató de traer su propia corriente, su propia escuela, pero pérdida de tiempo en las aperturas. Te has equivocado totalmente. Porque la apertura, ¿qué es la teoría de las aperturas, estimados amigos? La teoría de las aperturas es la acumulación de experiencias, ensayo y error, de siglos, de décadas, que te sale una novedad y la estudian, la ensayan. Cómo apartar la historia y la experiencia de ensayo y error en la evolución y crecimiento del conocimiento, de conocer más el juego del ajedrez. No puedes apartar los antepasados. Por cierto,
Yo estuve leyendo un sabio, un filósofo. Tú quieres ser un hombre de mayor conocimiento, con más sabiduría, habla con los muertos. ¿Y tú sabes cómo hablas con los muertos? A través de los libros. En los libros está el legado precioso de aquellos que nos antecedieron. En 1820, Deschapelles Mm. descubre un joven talento, Le Bourdonnais, y decide ayudarlo a progresar. Al año siguiente, John Cochrane, jugador inglés de cierta fama, pasa por París y se organiza un torneo triangular, mientras que Deschapelles se enfrenta a sus dos rivales con un peón de menos. Renuncia al peón F2 si juega con blanca y al Impresionante, jugando contra la Bordonais y contra Crochan, creo que se llama con peón de menos. Con peón de menos, el peón de F2 de menos, con blanca y con negras. F7 si lo hace con negra. Y si es con Y negras, les F7. concede los dos primeros movimientos. Le O sea, daba peón y los dos primeros movimientos de Chapelle. Qué hombre tan arrogante, ¿no? Tan ridículamente arrogante. Bourdais y Cochrane juegan en condiciones de igualdad. El público de la Regence asiste a la victoria de Le Bourdais y luego al claro triunfo 6-1 de Deschapelles sobre el pobre Cochrane. Pero, oh sorpresa, los incrédulos espectadores contemplan la derrota de Deschapelles ante su alumno por 7-0. Herido en su orgullo y sin La Bourdonnais, el alumno de Chapelle que fue descubierto en 1820, cuando se enfrentan en este triangular, le metió 7-0 para que sea serio a De Chapelle. sintiéndose superado, Deschapelles decide retirarse para dedicarse al whist. Antes pronunciará estas elogiosas palabras. O sea, se retiró para el juego de cartas. O sea, se retira del ajedrez para el juego de cartas, pero antes dice unas palabras que vamos a escuchar a continuación de esta clase. Nunca habría cedido el cetro del ajedrez si no hubiera podido transmitírselo a Le Bourdais. Con él, la reputación de Francia está a salvo. Louis Charles Mahé de Le Bourdais. O sea, nunca hubiera cedido, no es el centro del tablero, no, el cetro, la posición de reinado del ajedrez en Francia ante un digno sucesor como era la Bourdonnais. Fue lo que declaró Alexandre de Chapelle. Tiene entonces 26 años, pero ya sorprende por su soltura. Nativo de la isla de Borbón, la actual Reunión, se traslada a París para estudiar y pasar casi todo su tiempo en el Café de las Regents, donde acepta cualquier desafío si el rival pone dinero sobre la mesa. George Walker, cronista de la época y autor de... O sea, que eran jugadores profesionales, pues. Que jugaban solo si había una apuesta de por medio. Vivían de si le dedicas tiempo en exclusividad al ajedrez, tienes que vivir de algo, por supuesto. Y para poder competir con las estrellas del Café de Regent de París, de ese entonces tenías que poner un dinero sobre la mesa. No sé si sería de por sí una apuesta o una paga, pero de que se necesitaba el dinero para vivir es algo obvio, ¿no? una biografía de Le Bourdais refleja así la impresión que le causó. Cuando uno juega con él por primera vez, queda estupefacto ante su rapidez de movimiento. Te dispones a mover una pieza y antes de que tu mano llegue a medio tablero, tropieza con la del adversario, que se dispone a rechazar el ataque proyectado. Sigues jugando, intentas un movimiento que has meditado durante un cuarto de hora y satisfecho de la decisión, te apoyas indolente en el respaldo de la silla para recuperarte del esfuerzo. Vana esperanza, ilusiones terrenales, apenas tocas el ansiado respaldo, tu adversario ya ha vuelto a jugar. La Bourdonnais, o sea, de Chapelle en su juventud, la Bourdonnais, en su juventud de 26 años jugaba al toque prácticamente. Era un jugador talentoso, porque se jugaba bien y rápido, de por sí era un jugador talentoso.
y de Chapelle quedaba asombrado. Esos son trucos psicológicos. Eso hoy en día no funciona. O sea, cuando más me juegan con esa velocidad, más me clavo los codos a pensar y el otro come ansias, ¿no? Pero esos trucos psicológicos en verdad avasallan, porque ¿cómo es posible que me llevó tanto esfuerzo y quedé cansado de conseguir la mejor jugada y este ya me tiene la respuesta de una vez? Adiós a cualquier idea de reposo y tranquilidad. Refiriéndose pues a Le Bourdet. Buenas noches, amigos ajedrecistas. Leyendo y hojeando la historia del ajedrez en la Rus del ajedrez, en el libro La Rus del ajedrez, en la parte de la época de los desafíos, me permito leerles. O sea, el siglo XIX, el siglo XVIII, siglo XIX era la época de los matches, de los desafíos, de esos encuentros fortuitos. No existía el campeonato mundial como tal. Ni siquiera existía una Federación Internacional de Ajedrez FIDE. Federación porque son países unidos en pro de una organización internacional. Simplemente habían desafíos entre jugadores maestros que en verdad por reputación se enfrentaban en los principales clubes del mundo. Pero que yo tenga entendido, parece que habían como tres sitios fundamentales en Europa, ¿no? Era Francia, Alemania e Inglaterra. Posteriormente se incorpora a los Estados Unidos. Algunos fragmentos. Aunque no existe ninguna estructura competitiva que permita comparar el nivel de los jugadores, casi todos los historiadores coinciden en considerar a Felipe Stamma como el mejor jugador del mundo a principios del siglo XVIII. No existía la valoración ELO, ni el rating, ni una clasificación, ni numerológica, nada. Pero mencionan en la enciclopedia Larousse que en el siglo XVIII, ahora retrocedimos mucho más atrás, el mejor jugador de principios del siglo XVIII era un jugador que se llamaba Stamba, una cosa así, ¿no? Estoy leyendo, escuchando, mejor dicho. Este sirio, nacido en Alepo, publicó una obra Sirio, nacido en Alepo, publicó una obra en francés, no sé leerlo, ¿no? Pero en París, 1737, en la que estudia 100 posiciones aparentemente desesperadas, pero como parte de o como por 100 posiciones prácticamente desesperadas, o sea, son problemas de ajedrez o composiciones, más que todo debe ser de partidas en vivo. Y lo publicó en un libro para la época, imagínense, a principios del siglo XVIII, 1737, por ahí. arte de magia siempre ofrece un lance imprevisto bajo la forma de un contraataque sorpresa que invierte la situación. Posiciones inferiores en donde te lanza de repente un contraataque inesperado, donde voltea la tortilla y pone la posesión a favor, ¿no? Lo hacía este gran jugador del siglo XVIII. Stama hace gala de una imaginación impresionante. El libro cosecha también gran éxito en Londres. Yo creo que la inteligencia se destaca en el mundo del ajedrez cuando la persona, más que tener una memoria desarrollada, la cual es importante para ser un buen jugador, tener una buena memoria, se debe combinar con la creatividad y la imaginación. Y eso debe ser por uno de los lados del cerebro, una cosa así, la parte creativa, imaginativa, en la coordinación de las piezas, que parecieran que las piezas tomaran vida. Ahí podemos notar la inteligencia de los jugadores. ¿Sí? Veamos cuánto tiempo llevamos, seguimos. Que es a la sazón la segunda capital del ajedrez mundial. Stama emigra a la capital. O sea que después de Francia, para la época, incluso en el siglo XVIII, el idioma predominante no era el inglés, sino el francés. Y Francia tenía supremacía, debe ser que a nivel económico, a nivel cultural, Francia se destacaba en esa época. El idioma universal de ese tiempo era el francés. Más el sirio, nacido en Alepo, se traslada a Inglaterra, ¿no? Creo que es algo así. Siglo XVIII. Este sirio
sirio nacido en Alepo publicó una obra en francés, no sé leerlo, ¿no? Pero en París, 1737, en la que estudia 100 posiciones aparentemente desesperadas, pero como por arte de magia, siempre ofrece un lance imprevisto bajo la forma de un contraataque sorpresa que invierte la situación. Stama hace gala de una imaginación impresionante. El libro cosecha también gran éxito en Londres, que es a la sazón la segunda capital del ajedrez mundial. Stama emigra a la capital inglesa y entre partida y partida en el café Slaughter vive dando clases de lenguas orientales. Stama, ahora le escuché mejor el nombre, emigró a Londres y vivía dando clases de idiomas orientales, pues, de la época, me imagino árabe, cosas así, ¿no? Entre tanto, el Palacio de Versalles había encontrado a su campeón en la persona de un niño del coro de la Capilla Real. A los 6 años, François-André Danican, llamado Philidor o Philidor. Yo no sabía, o creo que sí, lo que pasa es que el libro lo vendí hace mucho tiempo, lamentablemente. Sí, yo, por causa ajena a mi voluntad, yo salí de mi biblioteca. Pero ahora estamos repasando, si es que lo leí en alguna oportunidad, de que Philidor, del Palacio de Versalles, ya de Francia, era un niño prodigio. Ya a los 6 años ya se estaba destacando. Qué cosa tan interesante, ¿no? Qué cosa tan interesante. A los 6 años era un niño prodigio. O era un talentoso, un hombre talentoso e increíblemente inteligente, como José Raúl Capablanca, ¿no? Bueno, la distancia, marcando la distancia, pero sí, para la época sí, Philidor y Francia tenía en Philidor su campeón, un niño prodigio, ¿no? Interesante. Ya había disputado algunas partidas, 4 años después no tiene rival. Pronto acude a enfrentarse con los mejores jugadores del famoso café de La Regence, en la plaza del Teatro Francés. Entre ellos, Kermur de Legal era el maestro más reputado. Miren de dónde va saliendo Kermus de Legal, del Café de Renges de París del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, el famoso jugador que le dio el nombre al mate legal, ¿no? El famoso mate, creo que en 6 jugadas, una cosa así, con sacrificio de dama y entra el alfil con los 2 caballos, ¿no? Un famoso mate de legal. Y era el más fuerte del Café de Reyes de París para la época, ¿no? Y se enfrenta a Philidor contra él, por ahí. 2 años necesitó Philidor para rivalizar con él y luego para superarlo definitivamente y alzarse con la supremacía en el lugar. Todo París acude a admirar su talento, incluido Diderot, que O sea, el ajedrez en verdad era un tremendo espectáculo y al derrotar Philidor a Delegal, a Kermus Delegal, bueno, Francia estaba complacida con su nuevo, el surgimiento de este genio del ajedrez mundial, podemos decir. en la obra El sobrino de Rameau califica de sutil el juego de Philidor. El enfrentamiento Sutil tiene que ser definitivamente conceptual. Un jugador eminentemente conceptual, definitivamente. Philidor Stama, tan esperado como inevitable, tiene lugar en Londres en 1747 y se desarrolla en 10 partidas. Se enfrenta el mejor jugador de principios del siglo XVIII, Stama, el sirio nacido en Alepo, contra Philidor. Y eso fue un gran acontecimiento, ¿no? francés, que ha llegado precedido por su fama parisina, parte como favorito y según la costumbre de la época, O sea, Delegal tenía una fama parisina, de París, y parte como favorito. concede un hándicap a su adversario. Las partidas nulas En esa época se tenía como costumbre ofrecer ventaja o conceder ventaja a los rivales que se consideraban inferiores. contarán como victorias de Stama, pero pronto se ve que la compensación resulta insuficiente y Philidor se impone rotundamente con 8 victorias y 2 derrotas. En realidad,
En definitiva, Philidor se impone al mejor jugador de esa época, el genio francés, por 8 victorias y 2 derrotas, ¿no? En un match de máximo 10 partidas. Ok, me están escribiendo el gran amigo aquí. Vamos a continuar con nuestro trabajo acá, que estamos inmersos en la historia en este momento. bueno, Filidor se impone otra vez a su maestro legal, su antiguo maestro de ajedrez. A falta de adversarios de su nivel, Filidor dedica luego la mayor parte de su tiempo a la composición musical. Philidor fue tan superior a la época, superando a De Legal, que termina dedicándose a la música, pues, a la falta de rivales. Solo vuelve al tablero con ocasión de exhibiciones destinadas a subvencionar sus trabajos musicales, mal remunerados. Cuando estalla la Revolución Francesa, el cortesano que lleva dentro se siente amenazado y emigra en 1792 a Londres, donde muere 3 años después a la edad de 69 años. En más de 40 años de práctica de juego, nunca encontró quien lo superase. Bueno, esto sirve para la cultura general y, bueno, y especialmente de ajedrez. Vamos a escuchar otra vez porque me desconcentré un poco con los mensajes de las amistades que me están llegando por WhatsApp. A ver, Philidor se consideraba que un cortesano será de la nobleza y se sintió amenazado ya mayor cuando la Revolución Francesa, para efectos de la historia, ¿no? Fue lo que pude escuchar. Se impone otra vez a su maestro legal, su antiguo maestro de ajedrez. A falta de adversarios de su nivel, Filidor dedica luego la mayor parte de su tiempo a la composición musical y solo vuelve al tablero con ocasión de exhibiciones destinadas a subvencionar sus trabajos musicales, mal remunerados. Cuando estalla la Revolución Francesa, el cortesano que lleva dentro se siente amenazado y emigra en 1792 a Londres, donde muere 3 años después a la edad de 69 años. En más de Murió en 1801, no, 1792 emigró a Londres y muere en 1795 a los 69 años. Philidor. 40 años de práctica del juego, nunca encontró quien lo superase. Bueno. En más de 40 años de práctica del juego del ajedrez, Philidor jamás encontró a alguien que lo superase. Fue el gran dominador del siglo XVIII, definitivamente, Philidor. El predecesor de McDowell, de La Bourdonnais, de Chappelle. Superó a su maestro de legal. Esto sirve para la cultura general y, bueno, y especialmente de ajedrez. Para mis amigos ajedrecistas, esto continuará. Buenas noches. Historia del ajedrez aquí. Algunos tips acerca del café de la Regence. Otras celebridades frecuentan el lugar. Jean-Jacques Rousseau, amigo de Philidor, es capaz de jugar largas horas. Un tal Robespierre pasa por allí. Rousseau, que es prácticamente famoso por sus escritos cuando la Revolución Francesa, y el inventor de la guillotina, Robespierre, también pasaba por el Café Regine de París, o sea que era como un glamour, en un sitio elitesco, ¿no? Donde la alta sociedad frecuentaba el club de ajedrez de la época, impresionante, ¿eh? Allí casi a diario. A Napoleón Bonaparte, Voltaire o Benjamin Franklin. Napoleón Bonaparte, Voltaire y Benjamin Franklin. Oh. Se les vio con la cabeza inclinada sobre el tablero. Viene la historia del Café de Regine de París, algunos tips acerca del Café de la Regence. Otras celebridades frecuentan el lugar. Jean-Jacques
Maurice Rousseau, amigo de Philidor, es capaz de jugar largas horas. Un tal Robespierre pasa por allí casi a diario. A Napoleón Bonaparte, Voltaire o Benjamin Franklin se les vio con la cabeza inclinada sobre el tablero. Ok, esto continúa más adelante de las clases. Lo vamos a escuchar todos los audios posibles del abogado Eddie Thomas. Y vamos a seguir inmersos en la historia para no perder el ritmo. Luego, posteriormente, vamos a contestar cortésmente los WhatsApp que me están llegando a esta hora. Seguimos aquí, de grandes amigos pues, que tenemos, entrenadores incluso. Buenas noches. Bueno, vamos a cerrar el ciclo de la época de oro del ajedrez en Francia. De vuelta. La época de oro del ajedrez francés, del ajedrez de Francia, siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? Qué interesante. Me agrada, me encanta, me apasiona la historia grandemente. A París, Le Bourdonnais funda Le Parlament, la primera revista de la historia del ajedrez. Aún juega algunas... La primera revista que se funda en la historia del ajedrez lo hizo precisamente ese jugador talentoso que era la Bourdonnais. En Francia ya. Partidas con handicap, peón y primer movimiento. Aunque vence a Saint-Amand, pronto se inclina ante el húngaro Joseph Sen. Los problemas de salud que se suman a las dificultades pecuniarias minan sus energías. Una propuesta financiera le hace volver a Londres para realizar una serie de exhibiciones en el Simpsons Divan. Pero su estado se agrava y muere de hidropesía en 1840. Recordemos que prácticamente la expectativa de vida de esa época, ya a los 60 y tantos años, ya era un hombre viejo, ya eminentemente muy viejo y acabado. Hoy en día los hombres suelen durar un poco más por la tecnología, por la alimentación. Bueno, en verdad antes también se comía muy bien, pero las medicinas han avanzado mucho y la expectativa de vida hoy en día es mucho mayor que aquel entonces, de esa época. Recordemos, por ejemplo, a un militar famoso venezolano, Simón Bolívar, ya a los 47 años, a la hora de su muerte, ya era un anciano, pero también es por el estilo de vida que llevó. Es como un ejemplo, ¿no? Para marcar la época. Ahí termina, pues, vamos a decir, la vida de Le Bourdonnais y su historia en el ajedrez. Es de destacar, pues, que fundó la primera revista de la historia del ajedrez, Le Parlament. Le Parlament. Okay. Viene entonces la etapa final de la supremacía francesa. La sucesión de Le Bourdonnais, tanto en el Café de la Regence como en la revista La Parlament, recae en Pierre Charles Fournier de Saint-Amand, nacido en 1800. Se dice que durante un tiempo solo la llegada de su mujer podía impedirle ganar las partidas que jugaba en el célebre café. Un golpe de paraguas en la ventana bastaba para que abandonase la partida inmediatamente y fuese Dios mío, las esposas, las mujeres. Incluso las mujeres hoy en día le dicen a sus maridos, es decir, ¿qué te aporta el ajedrez? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué te produce el ajedrez? Tú lo que tienes que hacer es trabajar. Miren, el ajedrez puede ser de muchas maneras, puede ser un trabajo de muchas funciones, puede ser árbitro, puede ser organizador, puede ser comentarista, puede ser organizador, puede ser jugador profesional, puede ser profesor, puede ser maestro, puede ser cualquier cosa
y relacionado con el ajedrez, pues. Pero las esposas, un golpe de paraguas y ya el hombre tenía que salir. En la etapa final del dominio francés en la élite del ajedrez mundial, ¿no? Tras ella. Desde 1834, Sanamán es el líder del equipo parisiense que vence por correspondencia al del Westminster Club de Londres. En 1843 cruza el Canal de la Mancha y desafía a los mejores jugadores londinenses, entre ellos el campeón Howard Staunton. Pero Staunton no es un... Ya va apareciendo a mediados del siglo 1843, por ahí fue que escuché, que estaba desafiando a Staunton, el mejor jugador de Inglaterra, del Reino Unido de ese entonces, ¿no? Es un hombre que se rinda fácilmente y a finales del mismo año decide intentar la revancha y desafía a Sanamán en su propio terreno, el Café de la Regence. Ahí se produce la sorpresa ante los incrédulos aficionados parisinos. El inglés dicta su ley. Su juego lento, muy prudente, no le conviene a Sanamán, que es un jugador clásico. Miren la diferencia de la escuela de la Bourdonnais, que te jugaba al toque, apabullando a sus envejecidos profesores, con el estilo de juego y la concentración que desespera a Samaná. Sanamá, creo que es el mejor jugador de Francia de ese entonces. Ya Staunton yo te jugaba lento, concentrado, posicional, tranquilo, y era como una evolución en cuanto a la concentración y a la actitud que se debe tener, a la seriedad en cuanto a jugar los torneos o matches en este caso, porque se daban muchos matches de ajedrez. Incluso los torneos de esa época, a finales del siglo XIX, eran de muchas rondas que podían durar 3 meses. Y a veces ellos tenían que recorrer varias ciudades porque era todo un espectáculo, tenían varios patrocinantes, me recuerdo yo. O había matches que arrancaban en una ciudad y terminaban en otra ciudad, dependiendo de los patrocinantes. Eso es lo que recuerdo yo. Pero se acaba la hegemonía, el dominio de Francia y comienza Inglaterra con Staunton. Triunfo sin paliativo de 11 victorias a 6 a favor de Staunton incita a este a otorgarse el título oficioso de campeón del mundo. Estamos a principios de 1800. Se declara Staunton como oficialmente campeón del mundo para la época, el mejor jugador del mundo de ese entonces, al derrotar al mejor jugador del principio de... Una vez que la Bourdonnais muere en 1840, o ya estaba envejecido ya, Staunton derrota al Café Regent de París, a su campeón, y se proclama como el mejor jugador de ese entonces. Que es un jugador clásico. El triunfo sin paliativo de 11 victorias a 6 a favor de Staunton incita a este a otorgarse el título oficioso de campeón del mundo. Estamos a principios de 1844 y Francia ha perdido definitivamente su preeminencia ajedrecística. Todo fue maravilloso, ¿no? Estuvimos viendo lo que tuvieron antes de Philidor. Perdón. Lo que tuvieron la época de Philidor, la época de McDowell, la época de Legal, la época de la Bourdonnais, y vamos llegando a la época de Staunton. Ya pronto aparecerá Morphy. Vamos con los primeros torneos. A partir de la segunda mitad del siglo... Los primeros torneos organizados de ajedrez, qué interesante, y empiezan a organizar, a formalizarse, pudiéramos decir, para no redundar, desde la segunda mitad del siglo XIX. Los campeones no se enfrentan solo en duelos, sino que ya se organizan torneos. Si al principio estos funcionan por eliminación directa, luego pasan a ser competiciones donde cada jugador se enfrenta a los demás participantes al menos una vez. De Alemania llegan rumores sobre nuevos talentos emergentes. Staunton da buena cuenta de Daniel Harrwitz y de Bernhard Horowitz, a quienes bate.
Harwitz y Horowitz eran de la escuela alemana y Stoughton todavía mantiene la supremacía al derrotarlos a ellos, ¿no? En 1846, pero Ujú. aparece como nombre Adolf Andersen, un profesor de Breslau, hoy Wrocław, en Polonia, que bate a todos sus contrincantes con facilidad. Un alemán que te trabajaba en una universidad en Polonia. Aparece el autor de la siempre viva y de la inmortal. Aparece el fuerte jugador alemán Adolfo Andersen. En vez de retarlo en duelos, Taunton decide organizar un torneo de eliminación directa en Londres en 1851. Entre los 16 jugadores invitados, además de Andersen y él mismo, figuran el húngaro Sen, el alemán Horwitz y los ingleses Williams, Willy, Muklov y Kennedy. La historia de los torneos solo está en sus comienzos, pero por primera vez el problema del tiempo-reflexión con que puede contar un jugador condiciona seriamente una competición. Hasta entonces el honor era el único factor que impulsaba a los jugadores a efectuar sus movimientos en un tiempo razonable. Pero un jugador con problemas puede perderse en conjeturas y buscar una solución, aunque sepa que esta no existe. Durante este torneo hubo quien se concedió un tiempo de reflexión de más de una hora para un solo movimiento y algunas partidas duraron hasta 12 horas. Para los jugadores impacientes esto resultaba intolerable. Así el irritable Staunton, cansado de esperar, abandona de súbito su partida contra Williams, declarando con altanería: yo no admito la lentitud de la mediocridad. Iracundo, ¿no? Soberbio. Qué soberbia tan grande. Yo no admito la lentitud de la mediocridad de un jugador que no sabe qué hacer. Se supone que por honor y por respeto, todavía no se había inventado el reloj de ajedrez, tenían que jugar en un tiempo prudencial. Y Stoughton se enfureció con Williams, ¿no? De Inglaterra. Ahora que vengo a caer cuenta que Horowitz era húngaro, ¿no? Qué interesante todo esto. Estoy sumergido completamente en la época. Andersen bate sucesivamente a Sen, al húngaro, Staunton con problemas y Wilwil, y gana el torneo, arrebatando a Stanton el título oficioso de mejor jugador del mundo. Estamos en la época en donde Adolfo Andersen destrona a Stoughton y se proclama como el nuevo campeón del mundo o el mejor jugador del mundo del ajedrez de ese entonces. Seguimos acá. Cuando conquistaron el Nuevo Mundo, los europeos se llevaron consigo el juego de ajedrez y el primer campeonato. Dios mío, ya finalmente va a entrar en escena los Estados Unidos y el Nuevo Mundo y el continente americano. Ya viene Paul Morphy por ahí a destronar a los europeos, ¿no? De Estados Unidos se celebró en 1857. Vamos a escuchar esto otra vez. Cuando conquistaron el Nuevo Mundo, los europeos se llevaron consigo el juego de ajedrez y el primer campeonato de Estados Unidos se celebró en 1857. Aunque en él participan jugadores experimentados, la victoria es para Paul Morphy, un joven prodigio de Nueva Orleans que tiene Un niño prodigio, un joven prodigio y hace su incursión en el mundo del ajedrez ganando un torneo en 1857 oriundo de Nueva Orleans, que pertenecía en ese tiempo al sur de los Estados Unidos, que era de los Estados Confederados, ¿no? De los que perdieron la guerra con la Unión. Ese era Paul Morphy para la época. entonces 20 años. Desde su Tenía infancia, Morphy causa sensación con sus ininterrumpidas victorias y con sus demostraciones de juego a ciegas. En 1850, con 12 años, ya ha vencido al campeón húngaro János Lowenthal. Morphy intriga, es bajo y endeble, tiene la piel clara y unas maneras tan delicadas que se le podría tomar por una mujer. tenía facciones finas, pudiéramos decir, endeble, y se le veía como escuálido, una persona débil.
pero con una inteligencia muy por encima, muy por superior al promedio, ¿no? Definitivamente. Derrotó a Lowenthal. Qué interesante, ¿no? Todo esto en matches. Su gigantesca memoria se manifiesta tanto en el juego como en los estudios de derecho que cursa en paralelo. Algo muy importante para... ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, algo muy importante que todos tenemos que tomar en consideración es que la memoria tiene que ir de la mano con la creatividad, la imaginación, la intuición y la parte posicional. La memoria prodigiosa de Murphy, que llevaba en paralelo su meteórica, porque fue muy corta, carrera ajedrecística de los 20 hasta los 21, o un año, algo así, junto con sus estudios de derecho, bueno, iba paralelo, había desarrollado una memoria muy superior al promedio, sobrenatural, pudiéramos decir, extraordinario. Se dice que era capaz de recitar de memoria el Código Civil de Luisiana. Por lo demás, Se sabía un libro completo del Código Civil de Luisiana, de memoria. O sea, cada artículo de memoria. Imagínense ese prodigio. se presenta como jurista y rechaza la consideración de profesional. Su aplastante victoria en el campeonato de Estados Unidos hace que uno de los participantes, Ludwig Paulsen, declare: si Stanton o Andersen estuviesen aquí, no tendrían nada que hacer contra Murphy, ni tampoco Philidor o Le Bourdonnais. Ok. Los problemas de la época es que el ajedrez, de un punto de vista profesional, no era bien visto como de alta categoría en los Estados Unidos. Y Murphy siempre rechazó una imagen de jugador profesional y quería exaltar a todo favor su carrera como jurista, como abogado. Si aún viviese. En 1800. Dicen que si aún viviesen, vamos a ver, la Bourdonnais, Tauto, no tuvieran nada que hacer. No, vamos a ver, escuchar eso. A ver. Endeble, tiene la piel clara y unas maneras tan delicadas que se le podría tomar por una mujer. Su gigantesca memoria se manifiesta tanto en el juego como en los estudios de derecho que cursa en paralelo. Se dice que era capaz de recitar de memoria el Código Civil de Luisiana. Por lo demás, se presenta como jurista y rechaza la consideración de profesional. Su aplastante victoria en el campeonato de Estados Unidos hace que uno de los participantes, Ludwig Paulsen, declare: si Stanton o Andersen estuviesen aquí, no tendrían nada que hacer contra Murphy. Paulsen, el inventor de la variante Paulsen de la siciliana, ¿no? Era contemporáneo con Murphy para la época y decía de que ni la Bourdonnais, ni Stauto, ni Andersen no tenían nada que hacer frente al talento y al genio de Murphy. Ni tampoco Philidor Ni o Le Bourdonnais, si aún viviese. En 1858, Murphy embarca para Europa, decidido a enfrentarse a Stanton, que hasta ese entonces ha esgrimido pretextos sin cuento para no medirse con el joven prodigio. Así se dirige a Londres, al St. George Chess Club. Stauton le sacó el cuerpo a Murphy y eso fue una gran decepción y eso produjo también el prematuro retiro del genio americano. Y definitivamente eso se traduce en miedo, debilidad y considerar de que el joven ampliamente venía muy fuerte y iba a superar al viejo Stauto. Y el Stauto no sabía y no quería exponerse a semejante humillación. No tenía miedo y lo evadía. Ante las repetidas evasivas de Stanton, Murphy se enfrenta con el inglés John Owen y con Lowenthal, a quienes derrota con claridad. Meses después renuncia a conseguir que Stanton acepte enfrentarse con él y cruza el Canal de la Mancha para dirigirse a París y al Café de la Regence. El campeón del momento es Daniel Harrwitz,
Sorpresa, Murphy pierde las 2 primeras partidas y Harwitz se pavonea y dice, a decir verdad, no resulta difícil ganar a este muchacho. Murphy no rechista, pero juega sobre seguro y obtiene 5 victorias. En el momento de recibir el dinero del premio, el americano, opuesto a cualquier forma de profesionalismo, propone reservarlo para sufragar el viaje de Andersen en camino hacia París. Cuando llega el alemán, el café de la Regence es un puro frenesí. Todos quieren asistir al choque entre el enigmático americano y los fogosos ataques del profesor de Breslau. Pero se anuncia que, dado que Murphy está ligeramente indispuesto, el encuentro comenzará en el cercano hotel donde éste se aloja. Para satisfacer al público del café se decide hacer públicos cada 30 minutos los movimientos realizados. Lo mismo que ante Harwitz, Murphy se muestra débil en la primera partida y cae derrotado tras 70 movimientos. Pero de vuelta a la Regence, donde prosigue el enfrentamiento, se rehace de inmediato y consigue éxitos clamorosos. Miren, 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 lo estoy viendo como si fuera una película. Al principio, ante Harwin perdió las 2 primeras y después lo aplasta luego de que el otro habló de más y que no es tan difícil ganar a este muchacho y le termina ganando 5 partidas seguidas y lo termina aplastando, ¿no? Y ahora estaba como engripado, pareciera que estaba enfermo ante Andersen. Empieza perdiendo cerca del hotel porque estaba algo indispuesto, pero una vez recuperado en el Café de la Regent, entonces toma el mando de la situación, ¿no? En 1858. Como el de la 9ª partida, y aquí está pues descrita jugada por jugada la 9ª partida. Impresionante. Andersen está maravillado. No se puede jugar al ajedrez mejor de como lo ha hecho el señor Murphy, declara. Si hay una diferencia de nivel entre él y la Bourdonnais, es en su favor. Finalmente Murphy consigue una diferencia de 7 victorias. Bueno, continuará. 7 victorias ante el gran profesor de alemán de la Breslau, Adolfo Andersen, el autor de La Siempre Viva y La Inmortal. 7 victorias por encima. Buenas noches. Recuerdo que en una oportunidad leí que Bobby Fischer, había declarado que para él el mejor jugador de todos los tiempos es Murphy, o fue Murphy, y incluso superior a él. Ok. Si hay alguien que ha superado enormemente a sus contemporáneos, si hablamos por dominio, como el mejor de la historia, como el mejor de sus contemporáneos de ese entonces, superando incluso tanto los predecesores como los contemporáneos, como los que lo siguieron, que trataron de evitarlo también, hasta que se retiró Murphy. Sin duda alguna el mejor de la historia, según indica acá, el propio Bobby Fischer fue sin duda alguna Paul Murphy, porque Fischer tuvo que esforzarse muy duro para dominar el ajedrez de los soviéticos, pero Murphy lo hacía con elegancia y con extrema facilidad, y eso es algo notable, pues. El talento, de la forma, es como en la época del desarrollismo en el ajedrez, o sea, el desarrollo es el alma del juego. Y si alguien sabía y tenía una intuición posicional maravillosa en cuanto a activar las piezas y colocarlas en las posiciones precisas, con planes sumamente creativos y artísticos, sin duda alguna era Paul Murphy. Y Bobby Fischer lo reconoció. O sea, si lo medimos por contemporáneos, podríamos decir de que si lo comparamos con Carlsen con respecto a su contemporáneo, Carlsen por supuesto que tiene como 1 o 2 grados más con respecto a los rivales. Pero es que Murphy no solamente dominaba a los rivales, aplastaba y matches a cualquier rival que le colocase.
y campeón en un torneo en los Estados Unidos en 1857 cuando tenía 20 años. Nadie podía poner en discusión de que el mejor jugador de la época al derrotar a Andersen y con las declaraciones de Adolfo Andersen, que el mejor jugador empezando la segunda mitad del siglo XIX era sin duda alguna Pablo Morphy. El eclipse de Morphy. Como Londres y Staunton se mantienen en completo silencio, Morphy decide regresar a Estados Unidos en 1859. En Nueva York le espera un recibimiento triunfal. Aún participa en algunas exhibiciones, pero, para sorpresa de todos, decide no tomar parte en los torneos que se empiezan a organizar en todo el mundo. No soy un jugador profesional, repite una y otra vez. Sin embargo, quienes tuvieron la oportunidad de tratarlo dan fe de su auténtica pasión por el juego, claramente manifestada en algunas partidas que disputa con sus allegados. Aprisionado entre su rechazo a convertirse en profesional y la frustración de no poder dar rienda suelta a su genio en el juego, se hunde rápidamente en una profunda depresión y vive desde entonces recluido al cuidado de su madre y de su hermana pequeña. Un día de 1884, ambas lo encuentran muerto en el baño. La deslumbrante carrera de Morphy ha durado poco más de 6 meses. Lamentablemente tomó la decisión equivocada. No era una deshonra, un deshonor o no te rebajaba considerarte un jugador profesional, ya que muchos así lo manifestaban y así se pronunciaban, pues. ¿Cuál era el problema de que ¿Cuál era el problema de que ay, perdí la concentración? ¿Cuál era el problema de que este gran genio americano se se pronunciara como un jugador profesional? Si tenía mucho más talento en el ajedrez que en el derecho, que no tuvo el mismo éxito, por supuesto. Él no era el mejor abogado del mundo. Además, el abogado está limitado a las leyes del Estado federal en los Estados Unidos donde ejerce. Pero el ajedrez es mundial. O sea, no vio la grandeza que tenía ser el mejor jugador del mundo y eso gravemente lo afectó psicológicamente y lo sumergió en una profunda depresión al no poder desplegar su talento por esas ideas equivocadas y termina muriendo creo que a los 47 años, por ahí, 40 y pico de años, 47 años, en 1884. Una vez muerto es que aparece la estrella de Wilhelm Stein. Esa es la parte final triste de Paul Morphy, que tuvo una herencia familiar sustan, bien sustanciosa. Fue al final, no ejerció el derecho, creo que incluso hasta desarrolló una enfermedad de esquizofrenia, que al final se sentía como perseguido, ¿no? Como en cierta forma se sentía perseguido o amenazado. Esto fue lo que sucedió posteriormente con Morphy. Y la esquizofrenia que desarrolló, los problemas mentales, creo que se da mucho en genios, ¿no? Como pasó con Fischer. Fischer, al entrar en rebeldía contra el mundo que amaba, el mundo del ajedrez, contra la FIDE, contra los soviéticos, las conspiraciones de los soviéticos y esas cosas que decía Fischer, que incluso recuerdo yo
leí que había Ubilaba, el entrenador Ubilaba decía de que hizo un encuentro concertado con Fischer y Fischer iba como escondido porque tenía miedo de que si la CIA, que si la KGB, que si anti-norteamericano, que si antijudío, antisemita, que si los soviéticos. Unos delirios de persecución y cosas de que lo fueran a matar y imagínense, esos genios terminan muy mal, así como terminó Alequín, terminó muy mal porque, imagínense, vivió una época convulsionada de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de Murphy vivió, regresando a Murphy, lo afectó mucho gravemente porque lo llevó a la ruina, por supuesto, la Confederación al perder la guerra de secesión de los Estados Unidos. Vamos con los nuevos principios del juego. Londres vuelve a ser el centro y el torneo que organiza en 1862 introduce dos novedades. Se acaba la eliminación directa. Los torneos ya no se organizan por rondas, sino que cada jugador tiene que enfrentarse a los demás participantes al menos una vez. En Londres se concede un punto por victoria y las partidas que acaban en tablas no cuentan. Otra innovación todavía más importante, se limita el tiempo de reflexión. Los relojes de arena garantizan que los jugadores no tarden más de 2 horas en efectuar 20 movimientos. Andersen, que es un jugador rápido, no se ve afectado por las nuevas condiciones y se impone con 2 puntos de ventaja sobre Poulsen. Le sigue John Owen, George McDonnell, el italiano Serafino Dubois, un austriaco de nombre Wilhelm Steinitz y el inglés Thomas Barnes. O sea que Steinitz quedó de penúltimo. La época sigue marcada por el juego de ataque y la victoria de Anderson lo confirma. La llegada de nuevos jugadores trae consigo estilos e ideas diferentes. De segundo quedó Poulsen y se dice que el juego prudente de Poulsen empieza a considerarse con más respeto. Sus maniobras defensivas cada vez están mejor elaboradas y en este torneo de Londres de 1862 muchos jugadores se estrellan contra sus murallas, lo que le vale un meritorio segundo lugar. Bueno, en el próximo hablaremos sobre la ascensión de Steinitz, Wilhelm Steinitz, el austriaco, que fue a la postre el primer campeón mundial de ajedrez. Qué interesante, en 1862 Adolfo Andersen prácticamente viene a consolidar o prácticamente en los últimos tiempos del ajedrez romántico, el ajedrez de ataque. Viene una vez retirado Murphy, Andersen vuelve a tomar el bastión, el cetro del ajedrez mundial y prácticamente domina el mundo del ajedrez de ese entonces. Tenemos a un aparecido austríaco, Wilhelm Steining, que queda penúltimo, ¿no? Y el round robin es un todos contra todos, que tenían que enfrentarse al menos una sola vez. En esa época la victoria un punto y las tablas no contaban, era como 0 puntos, ¿no? Reglamentado. Ok. Pequeño y barbudo, originario de la comunidad judía de Praga, estudiante del Talmud en Viena. Creo que ya están describiendo a Wilhelm Steining, el primer campeón del mundo oficial de la historia del ajedrez. Pequeño y barbudo. Vamos a escuchar otra vez. Pequeño y barbudo, originario de la comunidad judía de Praga, estudiante del Talmud en Viena, Steinitz se instala en Londres para ejercer su única profesión confesada, jugador de ajedrez. Más que un competidor, es un analista insaciable que siempre busca
Pero es que Paul Morphy pudo haber seguido el ejemplo de Steiny. Lo que pasa es que faltó creatividad. Pudo haber sido entrenador, pudo haber sido conferencista de ajedrez y pudo haber cobrado por entrada. Pudo haber sido un destacado campeón del mundo, seguido por los medios. Pudo haber dado clase a los mejores del mundo en match concebido. Puede sacarle provecho al ajedrez, pero con el afán de que de pronto el ajedrez, tal vez las mujeres, su madre y su hermana, decían de que el ajedrez no era de clase alta, clase de sociedad, y lo rebajaba porque lo rodeaba de gente de una clase, de una posición social inferior. Fue lo que acabó con Morphy, los prejuicios, los preconceptos. Pero Stigney fue todo lo contrario, pero faltó creatividad, porque hoy en día muchos jugadores no son los mejores del mundo, pero viven del ajedrez, porque el ajedrez tiene muchas facetas. Entonces Stigney fue como el primer gran profesional y confesado. Esto dice, y el austríaco que vivió en Praga se mudó a Londres a ejercer su profesión de ajedrecista. Busca el mejor movimiento. Luchador también, defiende incansablemente sus ideas hasta el punto de protagonizar en ocasiones vivos altercados con sus oponentes. Steinitz subsiste jugando partidas por dinero o dando clases a aficionados ocasionales. Se cuenta que en Viena tenía un cliente asiduo que invariablemente jugaba, perdía y pagaba. Un amigo le aconsejó que de vez en cuando se dejase ganar una partida por el aficionado, a fin de que éste no se desanimase y siguiera financiándolo de manera regular. Steinitz siguió el consejo y al día siguiente jugó con una apertura endeble y siguió con una arriesgada salida de la dama que pronto se encontró rodeada y fue capturada por el aficionado. Indefenso, Steinitz proclamó: abandono. Inmediatamente el aficionado se puso a saltar de alegría gritando: ¡oh, qué día más maravilloso! Por fin he conseguido mi objetivo. He batido al gran Steinitz. Sin dejar de brincar, salió por la puerta. Steinitz no lo volvió a ver nunca más. Mal aconsejado de Steinitz, porque debió mantener su nivel y con la verdad, y el aficionado que le pagaba por las clases, una vez que derrota a Steinitz, sale brincando y saltando y luego sale de que logró su objetivo, de que derrotó al gran Steinitz y no regresó más. No iba a echar a perder su emoción, empezar otra vez con un hilo de derrotas. No, qué interesante, Dios mío. En 1866, Staunton organiza un encuentro entre Steinitz y Andersen. Después de su primera posición en el torneo de Londres, el alemán... Eso es en Inglaterra. Organiza un match entre Steinitz y Andersen, ¿no? Pero fue lo que escuché. Vamos a ver. En 1866, Staunton organiza un encuentro entre Steinitz y Andersen. Después de su primera posición en el torneo de Londres, el alemán está considerado como el mejor jugador del mundo. La victoria y 100 libras esterlinas, una suma enorme para la época, Recordemos que en 1862 el ganador del torneo de Londres, sin duda alguna, una vez que desaparece Paul Morphy de la escena del ajedrez mundial, fue Adolfo Andersen. Y ahora Staunton parece que en Inglaterra habían acumulado un premio de 100 libras esterlinas, lo cual era un premio considerable para la época, ¿eh? Responderá a quien consiga ganar primero 8 partidas. La confrontación se disputa alternativamente en los 3 clubes londinenses: el Westminster, el London Chess Club y el St. George. Y se revela... Miren amigos, el match se va trasladando en 3 clubes diferentes, tal cual como lo dice aquí la historia, ¿no? Eddie Thomas.
Vamos a ver. En Vamos a escuchar bien. 1866, Staunton organiza un encuentro entre Steinitz y Anderson. Después de su primera posición en el torneo de Londres, el alemán está considerado como el mejor jugador del mundo. La victoria y 100 libras esterlinas, una suma enorme para la época, corresponderá a quien consiga ganar primero 8 partidas. La confrontación se disputa alternativamente en los 3 clubes londinenses, el Westminster, el London Chess Club y el St. George, y se revela rica en contrastes y enseñanzas. A los rápidos y ligeros ataques en Anderson, Steinitz contrapone un juego basado en la consistencia, que a veces se convierte en pasividad exagerada. Cuando finalmente obtiene la victoria por 8-6, la opinión general es que la ha conseguido más por los descuidos y las precipitaciones de Anderson que por haber desarrollado un juego de mayor calidad. El juego de Steinitz da un giro decisivo en esta época. Analista infatigable, examina las situaciones con una precisión cada vez mayor y se apoya indefectiblemente en su gran principio. La victoria es un resultado lógico de la acumulación de pequeñas ventajas. Prescinde de los riesgos ofensivos en su apertura y en un papel de defensor prefiere ingeniárselas para evidenciar el carácter prematuro de los ataques enemigos. Estamos viendo el fin de la era romántica, de los ataques precipitados, violentos, del mundo del ajedrez y está apareciendo el juego posicional. De las pequeñas acumulaciones, de las pequeñas ventajas, pues, la acumulación de pequeñas ventajas da por resultado la victoria. Empieza a decaer un poco las aperturas de peón de rey y aparecen las aperturas de peón de dama. Y aperturas lentas, pasivas, que desesperan al jugador de ataque violento, que por buscar la victoria con velocidad y rapidez termina debilitándose ante el juego sólido, cerrado y posicional, y termina ganando Steinitz 8-6 el match al que era entonces el mejor jugador de la época. Muchos de sus contemporáneos se horrorizan ante este estilo que da la espalda a la ofensiva. El inglés Henry Birks se burla así de él. Poned todas las piezas en el sombrero, agitadlas con fuerza, dejadlas caer sobre el tablero desde 2 pies de altura y tendréis el estilo Steinitz. Un estilo que sin embargo se demuestra ganador. En 1872 la British Chess Association. Eso es lo que demuestra la incomprensión del estilo de Steinitz para la época, no estaban acostumbrados. Incluso se pudiera decir de que ya desde ese entonces se estaba pronunciando la gente del fin del ajedrez espectáculo, del ajedrez romántico, del ajedrez violento por el ajedrez posicional y algo aburrido, ¿no?, para los espectadores, pero era el ajedrez que funciona, que aún funciona. Organiza un torneo en Londres, un nuevo talento es invitado, Johannes Zukertort, prusiano de 32 años que acaba de derrotar en Alemania a Anderson, su maestro. La incertidumbre dura poco. Steinitz no encuentra oposición y consigue todos los puntos en disputa. Zukertort solo es tercero. En este verano de 1872 toma cuerpo la idea de un enfrentamiento entre Hay un torneo en 1872 en el verano en Londres, en donde gana Steinitz y Zukertort, que había derrotado a Andersen, ya se ilustraba como principal candidato para derrotar a Steinitz, ¿no? Y se organiza el primer match por el título mundial de ajedrez, ¿no?, para la época. Steinitz y Zukertort. Una colecta permite reunir 20 libras esterlinas para el vencedor y 10 para el perdedor. Steinitz se impone por 3 victorias de diferencia. Quienes desprecian el nuevo estilo defensivo de Steinitz tienen que inclinarse ante una amarga constatación. Tras el declive de Andersen, Steinitz se ha convertido en el jugador más potente del mundo. Para convencer a los últimos escépticos, el West End Club
organiza en 1876 un encuentro entre Joseph Henry Blackburn y Steinitz. Se conviene que tras 4 horas de juego se haga cada día una pausa para cenar. Blackburn le resulta invariablemente fatal. Pierde las 7 partidas. Bueno, continuará. Steinitz, con su juego posicional, termina derrotando al campeón inglés de ese entonces, que era Blackburn, y termina imponiéndose. Es la época que aparece el ajedrez posicional, el ajedrez de estrategia, el ajedrez de los planes, y decae considerablemente el ajedrez romántico, el ajedrez violento, el ajedrez agresivo, y aparece el ajedrez teórico, la teoría de las aperturas, el estudio, la investigación, el análisis, porque Steinitz prácticamente fue el primer gran analista de posiciones de la historia del ajedrez mundial como tal. En fin, esto por los momentos, yo creo que ya el video se ha hecho extremadamente largo, y hemos hecho un repaso a pesar de las interrupciones que he tenido. Interrupciones que son agradables porque son amistades que tengo yo. Pero bueno, lo más importante acá es que hicimos como un recuento desde los orígenes de la historia, desde el primer libro de ajedrez que hace Roy López. Pasamos por Philidor, La Bourdonnais, pasamos por Legal, pasamos por... eh, bueno, una gran cantidad de jugadores, hasta Napoleón, hablamos de Robespierre, hablamos de Voltaire, hablamos de Rousseau, imagínense. Hablamos de la era del ajedrez francés, del café de Regents, de la Regents. Luego Inglaterra, Alemania, y ahora aparece a finales del siglo XIX. En la último, vamos a decir, el último cuarto del siglo XIX, desde 1872, casi llegando al último cuarto, aparece Steinitz derrotando en el primer match por el título mundial de ajedrez, derrotando a Suketor, que había derrotado a Andersen, y se declara Steinitz como el primer campeón mundial oficial de ajedrez de la historia. Bueno, como el video ha sido extremadamente largo, pero apasionante, porque yo lo vi como una película, y agradecido con los audios de Eddie Thomas, que pudimos analizar estos acontecimientos históricos, simplemente no me queda más que decir por el momento. Esto seguramente va a continuar. Que si en verdad te gustó el video, discúlpame lo largo, pero fue apasionante. Por favor, regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, hazlo, estimado. Por favor, suscríbete, ayúdame a crecer en YouTube. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, bienvenido sea, estimado, coméntalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón, y estamos a 13 de enero del año 2024, y son las 11:42 de la noche. ¿Verdad que es apasionante aprender y estudiar la historia y cultura ajedrecística? Los predecesores, de cómo fue evolucionando el ajedrez, ¿verdad que es apasionante? ¿Verdad que nos gusta? En verdad, qué bueno sería tener un tablero y un libro de esos viejitos, amarillitos, así, roticos, así, y reproducir esas partidas apasionantes de esas personas que en verdad dejaron huella en la historia del mundo del ajedrez, ya convertidos en polvo ya por el tiempo. Que Dios me los bendiga a todos, se les aprecia, se les respeta a todos, que Dios los bendiga a todos. Les habló Ernesto Rondón, bendiciones para todos.